Bueno, mis hermanos, mis amigos, volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos. En el día de hoy abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 12, los versículos 9 hasta el versículo 21. El texto muestra las marcas o la conducta que deben tener los hijos de Dios en la iglesia y fuera de ella. Enseña a amar, a respetar, a aceptar a los difíciles e incluso a los mismos enemigos. El texto nos muestra el buen trato que deben darse los creyentes, los verdaderos hombres y mujeres de Dios, que tratan bien a todos. Bueno, empezamos viendo la primera parte. He dividido el texto en tres partes. Desde el versículo 9 hasta el versículo 13, el texto nos muestra cómo deben amarse, respetarse y ayudarse los creyentes, cuál debe ser el trato que tienen entre hermanos. Esa es la primera parte. La segunda parte, los versículos 14 al 16, nos muestra el trato que deben tener los creyentes con la gente de afuera. Nos enseña cómo deben recibir a los de afuera, a los demás, incluso a la gente que es despreciada por la sociedad. La iglesia le abre las puertas. Eso nos muestra esta segunda parte del texto. Y la última parte, los versículos 17 al 21, nos muestra el trato que deben tener los cristianos con los del mundo. Les enseña a vivir en paz con todo. Eso es lo que nos muestra este texto. Veamos la primera parte, los versículos 9 al 13. Abrimos nuestras Biblias y leemos este texto. El texto dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nos muestra el trato que deben tener el uno con el otro en la iglesia, los hermanos. Dice que este amor que tienen los hermanos uno con otro es un amor sincero y habla de aborrecer la maldad, desechar, apartar, lejos de toda maldad. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Sí, Pablo aconseja un trato cariñoso, con respeto y preferencia por los demás. Esto de preferencia muestra cómo debe ser el trato con los otros, con los demás, cómo debo tratarlos. Y cuando nos habla de preferirlos, es buscar el bien para ellos, buscar lo mejor. Preferirlos no está hablando de tener preferencias por alguien fuera de mí. Está hablando de preferirlos por encima de nosotros, por encima de mí. Yo debo tener preferencia por otros antes que mí. O sea que el trato que debo darle debe ser mejor que el trato que yo mismo me doy. Eso es lo que pudiéramos entender por preferencia. Preferirnos. Los hermanos se prefieren, se tratan bien, se tratan mejor que a sí mismos. Bueno, este es el consejo del texto, este es el consejo que nos da el Espíritu en este texto. Debemos
O sea, hablando de acuerdo al texto, a los textos anteriores y el texto que nos habla del servicio, debemos servir a los demás con alegría, con interés, con mucha diligencia, como dice las Escrituras, como sirviendo al Señor. Es lo que nos está mostrando. Esto de servir es parte del plan divino. Y cuando prefiero a los demás es porque les sirvo a ellos. Esto es lo que nos está mostrando el texto, ¿sí? Algunas veces nos tocará sufrir, orar, porque no es fácil. Pero tenemos la enseñanza de hacerlo con alegría, con entusiasmo. Y más adelante dice que aún sirviendo a los más difíciles. Habla el texto más adelante incluso a los enemigos. La exhortación del apóstol es a buscar oportunidades para servir. Siempre habrá una oportunidad en la iglesia o fuera de ella para prestar servicio. Y nosotros somos como cazadores de oportunidades para prestar servicio a los demás. Esto es lo que nos está mostrando este texto que empieza con el versículo 9 hasta el versículo 13. Habla el versículo 9 de hacerlo sin fingir. Debe ser algo real, amor puro, abandonando, aborreciendo, apartándose de todo lo malo. Y nos aconseja amarnos los unos a los otros. Y el versículo 11 dice que debe ser con diligencia. ¿Qué es eso? Diligente, hacerlos en el tiempo posible. Es lo que nos está mostrando las Escrituras, fervientes en espíritu. Eso es querer hacerlo, pero ya necesitan. El servicio no es para cuando, yo debo estar presto. Es lo que nos está mostrando el texto, y hacerlo con gozo. Versículo 12, con alegría. Gócese sirviendo. Si usted no se goza sirviendo, haciendo las cosas bien, haciendo la voluntad de Dios, entonces ¿en qué más podemos gozarnos nosotros? Por eso dice, gócese. Puede ser que nos toque incluso sufrir, porque aquí está hablando, gócese en las tribulaciones, porque puede ser que hayan luchas, que hayan pruebas. No todo es fácil. No se van a dar las cosas tan fácil como a veces las queremos. Pero de alguna manera nosotros somos cazadores de ese tipo de oportunidades, y en el momento estamos allí dispuestos a prestar un buen servicio, compartiendo para las necesidades de los santos, ayudando sobre todo a el pueblo de Dios, a los creyentes. Yo creo que así estamos ilustrando bastante este texto, y por asuntos de tiempo pasamos al siguiente texto, a la segunda parte, que son los versículos 14 al 16. Ya dijimos que qué es lo que vamos a estar viendo, cómo debemos recibirlos con cariño, con mucho amor, con alegría, incluso a esa gente que es despreciada por otros. Leamos estos versículos 14 hasta el 16 y tratemos de sacar provecho a esta escritura. Dice el versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Es lo que nos muestra este texto. Nos persiguen, hablan mal, dicen cuantas cosas de nosotros. Las dijeron de Cristo, también lo hicieron con la iglesia del primer siglo, con la iglesia de todos los tiempos. Han sido perseguidos, vituperados. El apóstol
nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan, pero de igual forma llorar con los que lloran. Estamos dispuestos a alegrarnos y gozarnos, pero también a entristecernos con los que sufren y a sufrir con aquellos. Si es gente que está dispuesta al servicio y no le daña la vida al alegre, pero tampoco critica al triste. Está con los dos. Unanimidad. Es que si el hermano está triste, lo consuelo. Si está alegre, me alegro con él. Unanimidad entre ustedes. No sean activos, no crean que son más. Asóciese incluso con los que la gente desecha, con los despreciados, con los humildes. No se crea más, no sea sabio en su propia opinión. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Pablo está citando lo que dijo el Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 6, desde el 27. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? A ustedes les digo, amen ustedes, incluso a los enemigos, los que le aborrecen, ámenlo. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Esto le sucedió al Señor Jesucristo, le ha sucedido a todo a lo largo de la iglesia. Y por eso el Señor Jesús dice, mire, al que te hiere en la mejilla, preséntale la otra. Y no fue que te dio, el que te quiera quitar la capa, ni aún la túnica le niegue. No, mijo, tú no me estás robando, yo te estoy entregando. Aquí está. Cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los otros lo que quieren que hagan, que hagan con ustedes. Y el Señor Jesús dice, mire, si ustedes solo aman a los que los aman a ustedes, ¿eso qué mérito tiene? No hay mérito. El mérito está en amar a aquel que me odia y no lo odio. Oro por él, deseo bien para él. Esto es lo que el apóstol está citando en este texto. Sí, lo que el Señor Jesús nos dijo en su tiempo a lo suyo. No es fácil aceptar a los enemigos, a los malos, pero Dios está mandando a hacerlo. Esto es de parte de Dios. Debemos ser sociables, sufrir con los que sufren, con los tristes, los sufridos, gozarnos con los alegres, en fin. La mayoría de la gente hace acepción de personas y hay gente que no les cae bien. Los creyentes acogen incluso a los despreciados. No sean sabios. Pablo está citando incluso escrituras de Proverbios 13, del 7. No sean sabios en su propia opinión. Teman, apártese del mal. Hagan el bien. Nosotros no debemos alcanzar el favor de solo los importantes. No, nosotros servimos a todos. Con alegría prestamos servicio y acompañamos a todos, al alegre como al triste. Es compañía. En la alegría lo acompañamos en su alegría. En su tristeza lo acompañamos en su tristeza. Eso es lo que nos aconseja este texto maravilloso. Sí, eso es. Pasamos al tercer y último texto. Y está en los versículos 17, 18, 19, 20 y 21. Estos textos nos hablan de buscar la paz con todo el mundo. Leamos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber,
Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. ¿Cómo se vence al mal? Hemos aprendido en el mundo a vencerlo mal con mayor mal. Según Dios, el mal se vence con el bien. Por eso aprendemos a no pagar con la misma moneda, mal por mal. No, lo que el texto nos está mostrando es que así estaríamos vengándonos. Y la venganza no es nuestra, es de Dios. Déjenla, denle lugar, que sea Él el que cobre. Denle lugar a la ira de Dios. Eso es lo que nos está mostrando el texto, ¿sí? Si depende de nosotros, el texto nos está aconsejando. Porque a veces no depende de nosotros. Los líos y los problemas vienen solos. Pero en cuanto dependa de nosotros, ¿qué hacemos? Busque la paz. Arregle con el que pueda. Sí, claro. Por eso nosotros tenemos enemigos. Los creyentes no son enemigos de nadie. Aquí hay algo muy importante. Sí tenemos enemigos, pero nosotros no somos enemigos de nadie. Por eso el texto nos muestra que está tomando escrituras de otros lugares en la Biblia y nos está diciendo, mire, si tu enemigo tiene hambre, dale comida, dale lo que necesita. Si tuviera sed, dale de beber. Aquí habla de lo básico, hambre, sed. Y cuando le estés dando lo básico, porque lo que nos está mostrando el texto es lo básico, el mayor sufrimiento que pueda tener la sociedad, que pueda tener el mundo, es hambre, es sed. Y si tiene hambre y si tiene sed, satisface sus necesidades. Eso es lo que nos está mostrando. ¿Cómo debe ser entonces la conducta suya? Mi conducta. Ni a los enemigos le hacemos daño. Esto nos está mostrando. Nosotros ganamos el respeto con mucha honradez, haciendo las cosas a conciencia, limpiamente y buscando la paz. Que es lo que nos muestra el versículo 18. Si en lo que sea posible, en cuanto te sea posible a ti, busca la paz. Esto indica que si depende de nosotros, no tuviéramos grandes problemas, porque la labor nuestra en este mundo es ¿cuál? El texto nos lo dice, busca la paz y síguela. Algunas veces la paz no depende solo de nosotros, pues tendríamos que orar mucho y pedir sabiduría cuando la paz no dependa de nosotros. Pero una cosa sí nos deja clara el texto en el versículo 19, que es que nosotros no estamos dispuestos para vengarnos. No es del creyente la venganza. No tenemos por qué castigar a nadie por lo que nos hizo. Dios promete en su palabra hacer ese trabajo. Déjeselo a Él. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 32, 35. Mía es la venganza, yo pagaré, yo le daré la retribución a cada uno, a su tiempo el pie resbalará. Por eso nosotros, ¿quiénes somos para cobrar las deudas de quienes nos hacen daño? No, ese es trabajo de Dios. En lugar de vengarnos y pagar mal a otro, lo que el texto nos está mostrando es dele un trato amable, respetuoso, y en otra parte de la Biblia dice, hágale bien de tal manera que amontone ascuas de fuego, o sea, que le dé vergüenza, que ellos lo tratan mal a usted y usted los trata a ellos con mucho amor, con mucho respeto, los trata bien. Y dice ese texto, amontone ascuas de fuego, candela sobre ellos para que les dé vergüenza. El texto también está citando lo que dice el libro de Proverbios. El 25-21 dice,
si el que te aborrece. Mire que estos son principios de la ley de Dios que nosotros tenemos que guardar. No es que nosotros no guardamos la ley, lo único es que no nos justificamos por guardar la ley. No somos salvos, pero tenemos que guardar la ley. Y lo que está citando el texto es al libro de Proverbios, está citando Pablo aquí a los profetas. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale agua, ascuas de fuego vas a amontonar sobre sus cabezas. Si nosotros pagamos mal a quienes nos hacen mal, el mal nos estaría venciendo. Nosotros tenemos que cuidarnos que el mal no nos venza. Es un impulso normal entre los humanos pagar mal por mal con la misma moneda. Pero nosotros pagamos con la moneda que Dios nos enseña. El amor. Así pagan los cristianos. Así pagamos al que nos hace mal, le hacemos bien. Que él merece que le pague mal, deje que Dios lo haga. Es asunto de Dios. Usted desee el bien, quiera lo mejor para ello. Eso es lo que nos está mostrando el texto. El texto nos está enseñando el amor, la ayuda, la cooperación. Debe brillar entre nosotros. Eso es lo que nos está hablando. Leímos al principio de preferencia. Y esto nos enseña, debemos dar un trato a los demás como si fueran superiores a nosotros. Preferir no es tener a unos mejor que otros. Preferir no es escoger a unos y desechar a otros. Preferir nos habla de ponerlo por encima de nosotros mismos. Y Pablo nos está exhortando a buscar oportunidades para hacer el bien, para servir a los demás, con mucho amor, con mucho respeto, que ese amor que Dios nos ha dado a nosotros alcanza para darle nosotros a los enemigos. Así que eso que nos dice el apóstol Pablo, no seas sabio en tu propia opinión, es más bien de no creer que la sabemos toda. Teme a Dios, apártate del mal. Eso es sabiduría, apartarse del mal. La conducta de nosotros debe ser una conducta ejemplar, de tal manera que ni a los enemigos le hacemos daño. Porque ya lo vimos, mía es la venganza. De tal manera que quien nos aborrece tiene hambre, nosotros le damos comida. Que es lo básico. Tiene sed, porque el hambre y la sed matan. Y nosotros ayudamos, porque aprendemos del amor de Dios. Esto es lo que básicamente aprendemos en este texto de Romanos capítulo 12, desde el 9 al 21. Sí, el texto nos está enseñando a vivir en este mundo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Mi nombre es Blas Negrete Soto. Yo espero que me sigan en las redes sociales y le digan a otro que va a ser de gran bendición poder compartir esta palabra con otros. Mil gracias, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.